Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí para revisar la guía número 39 que corresponde a la semana 17. Vamos a comenzar recordando, ¿cierto?, que esta es la segunda guía de la unidad número 4 que lleva por nombre la naturaleza. La naturaleza es la literatura. Y por lo tanto vamos a tener que seguir analizando diversos textos en donde la naturaleza sea fuente de inspiración, ¿cierto? O sea comentado como un problema en algún tipo de texto no literario también, ¿verdad? Entonces, esta guía se llama La paz por la fuerza. Ya vamos a comprender cómo influye la naturaleza en la creación de diversas obras literarias. Y posteriormente va a salir aquí el link en donde usted va a encontrar este video de apoyo. Bien, vamos a comenzar inmediatamente la lectura y vamos a observar la imagen ya para responder oralmente las preguntas que están más abajo y luego generar una predicción de la lectura. Entonces, observamos la imagen, obviamente que tiene que ver con la naturaleza, ¿cierto? Un ave en su entorno. Entonces, luego en la guía hay un pequeño texto informativo que me habla del cóndor andino, ¿ya? Me entrega características y capacidades también de este cóndor, sus crías y también algunos datos relevantes que tienen que ver con su longevidad también y su estado de conservación, ¿ya? Por lo tanto, estos datos le van a servir a usted para comprender. Usted dice, ¿por qué la misma me pone un texto informativo aquí? Porque usted sabe que nos podemos agarrar de diversas cositas para poder eh, activar los conocimientos previos y generar, en este caso, una predicción, que es lo que le pido en primer lugar. Entonces, a partir del texto, ¿dónde habita el cóndor andino? Pregunta explícita. ¿Cuáles son sus rasgos o características principales? También, ¿por qué es una especie amenazada? ¿Y qué significa que los cóndores sean buitres? Me faltó un signo ahí. Oiga, todas estas preguntas no son porque sí, sino que nos sirven para comprender mejor un poco las acciones en el cuento. Entonces, antes de comenzar todavía, va a leer estas preguntas y la va a ocupar para generar una predicción. ¿Ya? Una predicción es una estrategia de comprensión para poder después hacer como un choque entre la predicción y lo que verdaderamente desarrollaba el texto, ¿ya? Y este choque le va a generar a usted un aprendizaje más significativo, porque en el fondo puede ser que su predicción sea correcta o que sea muy distinta y a usted le quede grabado eso y diga, oh, sí, ya de esto trataba el texto, ¿ya? Entonces, ¿qué rol puede jugar un cóndor como personaje de un cuento? Y luego, ¿qué relación tendrá este rol con el título, La paz por la fuerza? Entonces, ¿qué características tenía este cóndor que a nosotros nos hacía pensar que puede, por ejemplo, tomar la paz por la fuerza? Entonces aquí usted va a escribir, yo creo que en el cuento va a pasar esto. Ya hicimos varias predicciones el año pasado. Bien, este cuento se llama La paz por la fuerza y es decir, alegría. A medida de... me olvidó lo que le iba a decir. A medida de ayudita ya, eh, este texto trata sobre dos grupos, ¿cierto?, de personajes, para no entrar en más detalles, que tienen un enfrentamiento, pero luego sucede algo que hace que la situación sea un poco más estresante y después viene la paz o la calma, ¿cierto?, con otra acción que realiza otro personaje que nos va a explicar a nosotros que a veces no debemos comportarnos de cierta manera, sino que seguir el rebaño, como bien diría. Algo así, por ahí, por ahí. Ya, Barahunda está aquí marcada para que usted lo tenga presente porque es una pregunta de vocabulario. Tengo como lagunas de repente, como que sé que quiero decirle, pero no encuentro la palabra. Bien,
Entonces yo le pregunto aquí, ¿quiénes se enfrentan en esta primera parte del cuento? Entonces usted me va a mirar la primera parte y explícitamente, porque está ahí, me va a decir quiénes se enfrentan. Luego, 2. ¿Qué hecho provoca que los cóndores redoblen la furia de sus ataques? Entonces aquí ya tenemos que entrar a analizar secuencia de acciones y causa y consecuencia. ¿Qué es lo que pasa antes y qué origina que suceda otra cosa? ¿Dónde se internaron las vacas y qué les permitió sortear la situación que estaba ocurriendo? Esta es una pregunta explícita también. 4. A partir del contexto en donde está escrita la palabra destacada, ¿qué significa Baraúnda? ¿Ya? Está como en el tercer párrafo según lo que yo le marqué. Ya, lea el contexto, lea todo ese párrafo y ese párrafo le va a entregar la respuesta, ¿ya? Recuerde que esa es una estrategia de vocabulario y de esa manera nosotros podemos identificar la definición o el significado de la palabra cuando no tenemos un diccionario a mano. Lea el contexto de la palabra. Bien, opinión. ¿Qué cree usted que quiere expresar el autor con el título? Tuvimos nuestro momento previo, ¿cierto?, en donde pudimos conversar un poco del título. Ahora, ¿qué cree usted que quiere expresar el autor? 6. Piense en otro ejemplo de la naturaleza en el que se vea la lucha violenta por la vida o por la supervivencia. He aquí un adelanto del cuento. Y explique cómo se podría relacionar esta situación con lo que el narrador muestra en el relato La paz por la fuerza. Entonces, piense en otro ejemplo y relaciónenlo con lo que el autor nos quiere entregar como mensaje. ¿Ya? ¿En qué otros casos de la vida cotidiana se emplea la paz por la fuerza? Uy, ahí yo creo que después del 28 del 10 hay hartos ejemplos, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es la visión de la naturaleza que presenta el cuento leído? ¿Qué visión? ¿Una naturaleza tranquila, una naturaleza hermosa, una naturaleza en catástrofe? ¿Cuál? Invénteme un concepto si quiere, pero identifique una visión de la naturaleza. A ver, ¿cómo yo identifico la naturaleza? ¿Qué está pasando con los elementos naturales en el relato? Bien, vocabulario. Es cortito el cuento, así que puede sacarlo del cuento que viene también. Ya, y este segundo cuento se llama El desencanto, ¿ya? También vamos a realizar una pequeña comprensión lectora, un poco más pequeña que la anterior. Léalo por usted mismo mejor. Yo no lo voy a ayudar mucho aquí porque este cuento es como freak, es como chistoso. O sea, el desenlace para mí es muy freak. Es como, ¡oh! ¿Pero cómo? Así que léalo usted mejor. Lo voy a dejar con las ganas. Ya. Aquí me va a responder usted. ¿Qué elemento de la naturaleza? Aquí no tiene mucha explicación la pregunta, ojo. ¿Qué elemento de la naturaleza es objeto de obsesión del protagonista? Ahí identifícelo usted porque es muy fácil. 2. ¿Cuál es el conflicto que se presenta en este breve relato? ¿Ya? Y conflicto se refiere al problema que tenía el protagonista y que obviamente comienza a resolver en el desarrollo. Resolver, si está bien dicho. A partir de su actitud, ¿qué podemos deducir del protagonista? ¿Cómo es el protagonista? Y aquí hay algunos adjetivos con respecto a su forma de ser, a partir de su actitud. Por acá, 4. A partir del desenlace de la historia, ¿qué podemos inferir? Y qué podemos inferir tiene que ver también con, esta pregunta no es explícita, obviamente es súper inferencial. Bueno, la palabra lo dice que podemos inferir, porque inferir tiene que ver con las pistas que nos arroja el texto y también de los mensajes que nos deja. Eso. Bien, 5. Ahí está. 5. ¿Crees que el hombre amaba realmente el mar?
Plantee una interpretación al respecto considerando los acontecimientos narrados y también su propia visión del amor. ¿Realmente amaba el mar este protagonista? Si no lo amaba realmente, entonces plantee usted su propia interpretación, es decir, su respuesta, su punto de vista. Sí, yo creo que sí lo amaba, o no, efectivamente no lo amaba, solo, bueno, es que no le quiero adelantar más. Me equivoco, pues. Ya, recordatorio, por favor, grave es esto. Antes de terminar, revise su ortografía acentual, que tiene que ver con el uso de las tildes. Revise su ortografía puntual, que también tiene que ver con el uso de comas y puntos seguidos y puntos apartes. Y luego la escritura de las palabras, la ortografía literal, que tiene que ver con que si lo escribe con B, con V, con H, sin H, con C, con S, etcétera. Y recuerde, por favor, esto es básico, utilizar mayúscula cuando comienza cada párrafo y en sustantivos propios. ¿Ya? Bien, finalmente va a evaluar su proceso de aprendizaje en esta guía. ¿Qué elementos de la naturaleza han sido objeto de análisis en esta sesión? Entonces hay por lo menos 2 o 3 elementos de análisis, 2 elementos de la naturaleza que han sido parte de análisis. Luego, algunos de ellos son capaces de inspirarle a usted a crear alguna obra literaria o incluso plástica, no solamente lo que tenga que ver con la letra, sino que también con la plasticidad, con, no sé, por las pinturas, la fotografía, la música y cualquier cosa. Se siente, no dice esto la pregunta, pero ¿se siente generalmente inspirado por elementos de la naturaleza? Sí, no, porque también es válido. ¿Y por qué? ¿Ya? Y aquí me va a dar su argumento, su razón, ahí bien serio y argumentado usted. Bien, si tiene dudas o consultas, por favor, no dude en comunicarse conmigo. Y eso ha sido todo por hoy. Que esté muy bien y espero que haya tenido un buen desarrollo de su guía. Adiós.